Atlántico Norte, abril de 1917. Un cilindro de acero de 70 metros emerge despacio, con el periscopio rompiendo la superficie como un ojo que despierta. Dentro, 45 hombres respiran un aire que huele a diésel, sudor, salmuera y miedo reciclado. No han visto el sol en 12 días. No han respirado aire fresco en 12 días. Duermen por turnos en literas estrechas, a veces compartidas, siempre húmedas. Comen pan que se pudre, salchichas que cuelgan del techo como decoración macabra y conservas que saben a lata. El comandante mira por el periscopio y ve lo que buscaba. Un mercante británico, cargado, lento, desprotegido. Da la orden. El torpedo sale del tubo con un siseo de aire comprimido. 40 segundos después, el barco explota. 4 minutos después, se hunde. 200 hombres al agua. El U-Boot se sumerge y desaparece antes de que alguien pueda responder. Esa escena se repitió miles de veces entre 1914 y 1918. Y casi gana la guerra para Alemania. Esta es la historia de los U-Boots, la tecnología que funcionó demasiado bien, la estrategia que fue demasiado lejos y la logística que finalmente colapsó bajo su propio peso. Porque hundir barcos es fácil. Sostener una campaña submarina durante 4 años sin perder la capacidad industrial, sin quedarte sin tripulaciones, sin que el enemigo aprenda a matarte, eso es otra guerra. Antes de entrar en torpedos y periscopios, hay que entender el problema estratégico que los U-Boots intentaban resolver. En 1914, el Imperio Británico dominaba los mares con la Royal Navy, la flota de superficie más poderosa del mundo. Dreadnoughts, cruceros de batalla, destructores, una armada que había dominado los océanos durante un siglo. Alemania tenía la Hochseeflotte, una flota de batalla respetable construida en las décadas previas con ambición de desafiar el dominio británico. Pero en un enfrentamiento directo prolongado, Alemania no podía ganar. La batalla de Jutlandia en 1916 lo demostraría. Un empate táctico que fue una derrota estratégica alemana porque la flota británica seguía controlando el mar. Reino Unido era, fundamentalmente, una isla industrial que dependía absolutamente del comercio marítimo para sobrevivir. Alimentos importados desde Canadá, Argentina, India, materias primas desde Australia, África, América, petróleo desde Persia y América, municiones, acero, caucho, todo llegaba por barco. Cortar esas rutas significaba estrangular la economía británica, colapsar la producción industrial, provocar hambre y forzar la rendición sin necesidad de invadir las islas. Esa fue la apuesta alemana, y el arma elegida para ejecutar esa apuesta fue el submarino, el U-Boot, abreviatura de Unterseeboot, literalmente barco bajo el mar. Pongamos 4 números fundamentales sobre la mesa para entender la escala, el impacto y el costo. 1. Alemania construyó y operó más de 375 U-Boots de diversos tipos durante la Primera Guerra Mundial. 2. Esos U-Boots hundieron aproximadamente 5.000 barcos mercantes y de guerra aliados, totalizando más de 11 millones de toneladas de desplazamiento, una cifra que representa una cantidad colosal de alimentos, armas, combustible y vidas humanas enviadas al fondo del océano. 3. De esos 375 U-Boots, 178 fueron hundidos por acción enemiga, accidentes o minas, una tasa de pérdida superior al 47%, una de las más altas de cualquier arma de guerra en cualquier conflicto. 4. Cerca de 5.000 submarinistas alemanes murieron, de una fuerza total de aproximadamente 40.000 que sirvieron, una tasa de mortalidad del 12,5%, comparable solo a las peores unidades de infantería de asalto en el frente occidental. Esos números cuentan una historia de efectividad brutal y costo humano despiadado. El U-Boot, en 1914, era tecnología primitiva, pero sorprendentemente funcional para su época. Los primeros modelos experimentales,
como el U-1 lanzado en 1906, eran pequeños, lentos, con autonomía limitada a unas pocas millas náuticas, diseñados exclusivamente para defensa costera cercana. Pero la tecnología evolucionó rápidamente. Los tipos U-19 y U-31, operativos al inicio de la guerra en 1914, ya tenían autonomía de varios miles de millas náuticas, capacidad de inmersión segura a 50 metros de profundidad, 4 tubos de torpedos, 2 frontales, 2 traseros, y un cañón de cubierta de calibre 88 milímetros para hundir barcos sin gastar torpedos caros. La construcción era relativamente directa pero exigente. Un casco de presión cilíndrico de acero, típicamente de 12 a 18 milímetros de espesor, reforzado internamente con cuadernas circulares de acero estructural espaciadas cada medio metro, capaz de soportar la presión hidrostática del agua en profundidad. Fuera del casco de presión, había un casco exterior más ligero que daba la forma hidrodinámica y contenía los tanques de lastre. Entre ambos cascos, espacios vacíos que servían como almacenamiento de combustible y lastre. El sistema de propulsión era doble: motores diésel para navegar en superficie y motores eléctricos alimentados por baterías de plomo ácido para navegar sumergido. El diésel no podía funcionar bajo el agua porque necesitaba aspirar aire atmosférico para la combustión, así que la inmersión forzaba el cambio a propulsión eléctrica, que era silenciosa, pero limitaba drásticamente la velocidad y la autonomía. En superficie, un U-boot típico tipo U-31 podía hacer entre 12 y 18 nudos de velocidad máxima. Sumergido, reducía a entre 6 y 8 nudos durante unas 3 o 4 horas antes de que las baterías se agotaran y tuviera que emerger para recargarlas con los diésel. Esa diferencia abismal entre velocidad de superficie y velocidad sumergida definió toda la táctica submarina de la época: cazar en superficie, sumergirse solo para atacar o esconderse. La tripulación típica de un U-boot de tipo medio variaba entre 35 y 50 hombres, dependiendo del modelo y la misión. Un comandante, típicamente un capitán lieutenant, equivalente a teniente de navío. 1 o 2 oficiales subalternos encargados de navegación, torpedos y comunicaciones. Un ingeniero jefe responsable de motores y sistemas eléctricos. Varios suboficiales, timoneles, torpedistas, electricistas, maquinistas, radiotelegrafistas y marineros rasos para tareas generales: carga de torpedos, mantenimiento, vigilancia, cocina. Todos esos hombres apretados en un tubo de acero de menos de 6 metros de diámetro interno y entre 50 y 70 metros de largo, compartiendo espacio con motores rugientes que ocupaban gran parte del casco, baterías que emitían gases tóxicos de hidrógeno y cloro, torpedos almacenados que ocupaban pasillos enteros haciendo imposible caminar sin agacharse o girarse de lado, provisiones que colgaban del techo, salchichas, jamones, panes envueltos en lona, y un solo inodoro que no siempre funcionaba correctamente bajo presión de profundidad, porque el sistema de descarga a presión podía fallar o, peor, invertirse y rociar el interior con agua de mar y contenidos. La vida a bordo era miserable más allá de lo que cualquier descripción puede capturar. El aire se viciaba rápido. Los hombres consumían oxígeno. Los motores diésel, cuando estaban en superficie, consumían oxígeno y producían monóxido de carbono que se filtraba inevitablemente al interior. Las baterías emitían hidrógeno durante la carga, altamente explosivo si se acumulaba, y el dióxido de carbono exhalado por 40 hombres se acumulaba hasta niveles que causaban dolores de cabeza, náuseas, letargo. No había sistema de aire acondicionado, no había duchas. El único agua disponible era agua de mar, o agua potable racionada estrictamente, reservada para beber y cocinar. No había privacidad alguna. Los hombres se cambiaban de ropa delante de todos. Usaban el inodoro con una cortina improvisada como única separación. Dormían en literas estrechas apiladas en 3 niveles donde apenas cabía un cuerpo. Y en muchos casos, las literas eran compartidas en turnos. Un hombre dormía mientras el otro trabajaba, luego intercambiaban.
un sistema llamado hot bunking. El sueño era interrumpido constantemente por alarmas de inmersión, cambios de guardia, emergencias mecánicas, ataques enemigos. La comida se pudría en cuestión de días en el ambiente húmedo y cálido. El pan desarrollaba moho, las verduras se pudrían, la carne fresca era imposible de conservar. Las conservas en lata y la carne salada o ahumada eran la base de la dieta después de la primera semana. El agua potable, almacenada en tanques que también podían contaminarse con agua salada si había fugas, adquiría un sabor metálico y salobre. La ropa estaba siempre húmeda porque la condensación empapaba todo. El aire caliente y húmedo del interior chocaba con las paredes de acero frías del casco, condensándose en gotas que caían constantemente. Los hombres desarrollaban infecciones de piel por la humedad constante, problemas respiratorios por el aire viciado, trastornos gastrointestinales por la mala alimentación y trastornos psicológicos por el confinamiento, el estrés, el miedo constante. Y aún así, volvían, patrulla tras patrulla, porque alguien tenía que hacerlo, porque creían en la misión, porque la paga era mejor, porque la alternativa era el frente terrestre, que era peor. La táctica inicial alemana en 1914 seguía las reglas internacionales de guerra marítima establecidas en las convenciones de La Haya, la llamada Guerra de Crucero. Un U-boot que encontraba un barco mercante enemigo debía detenerlo, verificar su nacionalidad y carga mediante inspección de documentos, permitir que la tripulación y pasajeros abandonaran el barco en botes salvavidas, y solo entonces hundir el barco, preferiblemente con cañón para ahorrar torpedos caros. Esa táctica funcionaba razonablemente bien contra mercantes lentos, desarmados y en aguas tranquilas, pero tenía problemas graves. Primero, exponía al U-boot en superficie durante largos periodos, vulnerable a buques de guerra enemigos que pudieran aparecer. Segundo, consumía tiempo valioso. Tercero, los barcos mercantes comenzaron a armarse con cañones ocultos, los llamados Q-ships o barcos trampa, y cuando el U-boot emergía para detenerlos, el mercante revelaba su armamento y abría fuego, hundiendo al submarino. Cuarto, las reglas de crucero eran incompatibles con la estrategia de guerra total que Alemania necesitaba. Para estrangular a Reino Unido, había que hundir tonelaje rápido, masivamente, sin ceremonias. En febrero de 1915, Alemania declaró las aguas alrededor de las Islas Británicas como zona de guerra y comenzó la primera campaña de guerra submarina sin restricciones. Hundir sin previo aviso cualquier barco, mercante o militar, enemigo o neutral, que navegara en esa zona. Esa decisión multiplicó dramáticamente el tonelaje hundido mensual. También provocó crisis diplomáticas inmediatas, especialmente cuando U-boots hundieron barcos con pasajeros civiles. El caso más famoso y desastroso fue el hundimiento del transatlántico británico RMS Lusitania el 7 de mayo de 1915, torpedeado por el U-20 comandado por Walter Schwieger frente a las costas de Irlanda. El Lusitania se hundió en 18 minutos, matando a 1.198 personas, incluyendo 128 ciudadanos estadounidenses. El impacto político fue explosivo. Estados Unidos, aún neutral, protestó furiosamente. La prensa estadounidense y británica presentó el hundimiento como un acto de barbarie, aunque el Lusitania llevaba municiones de contrabando en su carga, un hecho ocultado por el gobierno británico durante décadas. La presión diplomática, especialmente de Estados Unidos, forzó a Alemania a suspender la guerra submarina sin restricciones en septiembre de 1915. Ese error estratégico, empezar agresivamente, detenerse por presión, reanudar tímidamente, permitió a los aliados tiempo precioso para desarrollar contramedidas. Si Alemania hubiera mantenido la campaña sin restricciones desde el principio y sin pausa, el resultado de la guerra podría haber sido diferente. Pero la política interfirió con la estrategia. Comenta Torpedo si sigues leyendo.
Los torpedos eran el arma principal del U-Boot, pero también su limitación tecnológica y económica más seria. Un torpedo típico usado en la Primera Guerra Mundial, como el torpedo alemán G7 o sus variantes anteriores, era una máquina compleja y cara. Pesaba entre 1.400 y 1.600 kilogramos. Medía aproximadamente 7 metros de largo y 50 centímetros de diámetro. Llevaba una cabeza explosiva de entre 160 y 200 kilogramos de explosivo, típicamente TNT o hexanita, suficiente para romper el casco de cualquier barco mercante y dañar gravemente incluso acorazados. El sistema de propulsión era un motor alimentado por aire comprimido, almacenado a alta presión en cilindros internos. El aire comprimido se expandía, movía pistones o turbinas, que giraban hélices contrarrotatorias para estabilidad direccional. La velocidad rondaba los 30 a 44 nudos, 55 a 80 kilómetros por hora, con un alcance máximo de entre 3 y 10 kilómetros dependiendo de la velocidad seleccionada. Más velocidad significaba menor alcance. El torpedo dejaba una estela de burbujas visible en la superficie, lo que permitía a los barcos enemigos maniobrar para evitarlo si lo detectaban a tiempo. Pero los torpedos de la época eran mecánicos, propensos a innumerables fallos. El sistema de control de profundidad, un mecanismo hidrostático primitivo con un péndulo y válvulas, a menudo fallaba, causando que el torpedo se hundiera demasiado, pasando por debajo del objetivo, o flotara demasiado, saltando sobre el agua y perdiendo energía. El giroscopio que mantenía el rumbo era sensible a golpes, vibraciones y humedad, y podía desviarse varios grados, haciendo que el torpedo errara blancos fáciles. Los detonadores de impacto a veces no funcionaban, resultando en impactos sin explosión, golpes sordos que no hundían nada. Otros torpedos sufrían explosiones prematuras dentro del tubo o justo al salir, destruyendo al U-Boot. Los U-Boots llevaban entre 4 y 6 tubos de torpedos, típicamente 2 o 4 en la proa y 1 o 2 en la popa, más algunos torpedos de recarga almacenados dentro del casco, típicamente entre 2 y 6 adicionales. Una vez disparados todos, el U-Boot tenía que regresar a puerto para rearmarse o usar el cañón de cubierta, lo que lo forzaba a permanecer en superficie, vulnerable. Recargar un torpedo dentro del submarino era una operación física brutal y peligrosa. Mover más de 1,5 toneladas de metal cilíndrico en un espacio estrecho, en movimiento, con el submarino balanceándose en olas, sin grúas ni equipos mecánicos. Pura fuerza bruta humana, polipastos manuales, sudor y coordinación perfecta entre 4 o 6 hombres. Un torpedo mal asegurado que se soltara durante una maniobra brusca podía aplastar a un hombre contra el casco. Recargar todos los tubos podía tomar horas, horas durante las cuales el U-Boot era incapaz de atacar. El periscopio era literalmente los ojos del U-Boot cuando estaba sumergido, pero también su talón de Aquiles. Un tubo óptico delgado que se extendía varios metros por encima del casco, conteniendo lentes, prismas y espejos que permitían al comandante ver la superficie mientras el cuerpo del submarino permanecía oculto bajo el agua. Los primeros periscopios eran monoculares, sin aumento, con campo de visión estrecho. Los modelos posteriores incorporaban aumento óptico, retículas graduadas para estimar distancias y sistemas de doble tubo, uno para observación amplia, otro para ataque con aumento. Pero el periscopio dejaba una estela característica en la superficie del agua, una línea blanca de espuma causada por el movimiento del tubo cortando el agua. En días tranquilos y soleados, esa estela era visible a cientos de metros. Los vigías en barcos aliados aprendieron a buscar esas estelas. Los aviones de patrulla también. Un periscopio detectado significaba que destructores enemigos se lanzaban a toda máquina hacia esa posición, lanzando cargas de profundidad minutos después. Los comandantes de U-Boot aprendieron rápido a usar el periscopio con extrema precaución. Subirlo solo durante unos pocos segundos, hacer una observación rápida, bajarlo inmediatamente. Subir, girar 360 grados para verificar que no hubiera amenazas,
localizar el objetivo, estimar su rumbo y velocidad visualmente, bajar. Repetir después de unos minutos para refinar los cálculos. Luego disparar casi a ciegas, confiando en cálculos mentales y experiencia. La navegación submarina era artesanía pura. Estimar corrientes oceánicas, compensar derivas laterales, calcular ángulos de intercepción sin computadoras, sin radar, sin GPS, solo con mapas náuticos, cronómetros mecánicos, compases magnéticos, reglas de cálculo logarítmicas y experiencia acumulada patrulla tras patrulla. Los comandantes que sobrevivían muchas patrullas eran aquellos que desarrollaban un sexto sentido, una intuición para sentir el mar, para predecir el comportamiento del enemigo, para saber cuándo atacar y cuándo huir. La amenaza de las cargas de profundidad apareció de manera sistemática a partir de 1916 y cambió radicalmente la guerra submarina. Una carga de profundidad era conceptualmente simple: un barril cilíndrico de acero lleno de entre 100 y 300 kilogramos de explosivo, típicamente TNT o amatol, equipado con una espoleta hidrostática que detonaba la carga al alcanzar una profundidad preestablecida mediante un mecanismo de presión ajustable. Los destructores y escoltas las lanzaban por la popa mediante rieles inclinados, o las lanzaban lateralmente con catapultas especiales, en patrones calculados para saturar un área tridimensional donde se sospechaba que había un U-boot sumergido. La explosión bajo el agua no necesitaba impacto directo para ser letal. El agua, siendo incompresible, transmite las ondas de choque con extrema eficiencia y a grandes distancias. Una carga de profundidad explotando a 50 metros de distancia generaba una onda de choque que golpeaba el casco del U-boot con una fuerza brutal, comparable a ser golpeado con un martillo gigante. Los efectos eran devastadores: placas de acero que se deformaban, soldaduras que se agrietaban, tuberías que reventaban, válvulas que se abrían solas, instrumentos que se destrozaban, bombillas que estallaban dejando todo a oscuras, hombres lanzados contra mamparos con fuerza suficiente para romper huesos. Estar dentro de un U-boot bajo ataque de cargas de profundidad era una experiencia de terror puro e impotente que muchos veteranos describieron como peor que cualquier combate de superficie. Primero escuchabas las hélices de los destructores en la superficie, un sonido rítmico y amenazante que se acercaba. Luego el sonido cambiaba. El destructor reducía velocidad, posicionándose. Luego escuchabas el splash distintivo de las cargas cayendo al agua, un sonido metálico sordo. Y entonces contabas segundos, sabiendo que cada segundo que pasaba la carga se hundía más, acercándose. Y luego llegaba la explosión, un boom metálico ensordecedor que sacudía todo el submarino como si un gigante lo hubiera golpeado con un mazo. Las luces se apagaban. El polvo de corcho del aislamiento caía como nieve. Los hombres gritaban o rezaban en silencio. Y luego otra explosión. Y otra. Y otra. Algunos ataques con cargas de profundidad duraban horas. Los destructores lanzaban decenas de cargas, persiguiendo al submarino sumergido que intentaba escapar silenciosamente, cambiando de rumbo y profundidad erráticamente. Dentro del U-boot se ordenaba silencio absoluto, motores apagados para no hacer ruido, hombres inmóviles, respiración contenida. El submarino flotaba casi inmóvil a máxima profundidad segura, a veces más allá de los límites diseñados, con el casco crujiendo amenazadoramente por la presión. Las horas pasaban como días. El aire se volvía irrespirable. El dióxido de carbono aumentaba hasta niveles tóxicos. Los hombres se desmayaban. Algunos perdían el control, gritaban, intentaban abrir la escotilla para salir. Tenían que ser sujetados por sus compañeros. Tripulaciones enteras enloquecían. Algunos comandantes, enfrentados a ataques sostenidos sin posibilidad de escapar, con el aire agotándose y el casco dañado, ordenaban emerger y rendirse, prefiriendo captura a muerte cierta por asfixia. Otros, más tercos o más desesperados, aguantaban en silencio absoluto durante 6, 8, 10 horas,
hasta que los destructores enemigos, agotadas sus cargas de profundidad o su combustible, se retiraban. Solo entonces el U-Boot podía emerger con cautela, ventilar, recargar baterías, reparar daños de emergencia y decidir si continuar la patrulla o regresar a puerto. La guerra psicológica bajo el agua era, en muchos sentidos, tan letal como la guerra física. Deja un like si sigues conmigo. La logística de los U-Boots era una red compleja y frágil de bases, talleres, suministros y mano de obra especializada. Necesitaban bases navales bien equipadas con diques secos para mantenimiento mayor, talleres mecánicos con tornos, fresadoras, soldadoras, grúas capaces de levantar motores diésel de varias toneladas, almacenes de repuestos, válvulas, bombas, tuberías, cojinetes, hélices de repuesto, almacenes de torpedos bajo estrictas medidas de seguridad y cuarteles para las tripulaciones entre patrullas. Las bases principales estaban en Alemania, Kiel en el Báltico, Wilhelmshaven en el Mar del Norte, pero también en territorios ocupados, Brujas, Zeebrugge y Ostende en Flandes, Bélgica ocupada, fueron convertidas en fortalezas submarinas desde donde los U-Boots podían acceder rápidamente al Atlántico sin tener que dar la vuelta al norte de Escocia, ahorrando días de navegación peligrosa. En Brujas se construyeron búnkeres de hormigón masivos con techos de metros de espesor para proteger los U-Boots amarrados de los bombardeos aéreos aliados. Esos búnkeres, algunos de los cuales aún existen hoy, eran obras de ingeniería impresionantes. Estructuras de hormigón armado capaces de resistir impactos directos de bombas de 500 kilogramos. Cada patrulla duraba entre 2 y 8 semanas dependiendo del tipo de U-Boot, su autonomía y la distancia a las zonas de operaciones. Al regresar, el U-Boot necesitaba revisión completa y meticulosa. Las baterías de plomo ácido, que consistían en cientos de celdas electroquímicas, se degradaban con cada ciclo de carga y descarga profunda. Las placas de plomo se sulfataban, perdían capacidad, algunas celdas morían. Reemplazar baterías completas era operación mayor que podía tomar semanas. Los motores diésel sufrían el ambiente marino brutal, agua salada que corroía todo, vibración constante, sobrecalentamiento, pistones, bielas, cojinetes, válvulas. Todo necesitaba inspección y reemplazo preventivo. Los cascos desarrollaban microfisuras invisibles por el estrés cíclico de inmersión y emersión, especialmente cerca de soldaduras y penetraciones de casco. Inspeccionar y reparar esas fisuras requería buzos o dique seco. El mantenimiento no era opcional, era literalmente supervivencia. Un U-Boot mal mantenido no regresaba de su próxima patrulla. Y conforme la guerra avanzaba y los recursos alemanes disminuían, la calidad del mantenimiento y la construcción bajaba peligrosamente. Menos acero de alta calidad disponible, sustituido por aceros de menor grado. Menos cobre para cables eléctricos, sustituido por aleaciones inferiores. Menos caucho de calidad para juntas y sellos, sustituido por sucedáneos que se degradaban rápido. Menos mecánicos expertos porque los reclutaban para el frente terrestre, sustituidos por aprendices con menos experiencia. Los U-Boots construidos en 1917 y 18 eran objetivamente de peor calidad que los construidos en 1914 y 15. Los fallos mecánicos aumentaron, las tasas de éxito bajaron. Algunos submarinos se hundieron por fallo técnico catastrófico, sin que el enemigo los tocara. Explosiones de baterías por acumulación de hidrógeno, fallos estructurales de casco por fatiga de material, fugas incontrolables. El sistema de convoyes fue la respuesta estratégica aliada que finalmente quebró la efectividad de los U-Boots, aunque tardó criminalmente en implementarse por inercia burocrática y resistencia de los mandos navales tradicionales. En lugar de que los mercantes navegaran individualmente, dispersos por el océano, fáciles de cazar uno por uno, se agrupaban en convoyes de 20, 40, hasta 100 barcos navegando juntos en formación organizada, protegidos por un anillo de destructores, corbetas y escoltas armados específicamente para guerra antisubmarina.
y eventualmente con cobertura aérea de aviones de patrulla y dirigibles. Un U-Boot podía atacar un convoy, disparar sus torpedos, quizá hundir uno o dos barcos, pero inmediatamente enfrentaba contraataque coordinado. Los destructores se lanzaban hacia la posición de lanzamiento, lanzaban cargas de profundidad, forzaban al U-Boot a sumergirse y huir. Los convoyes reducían drásticamente el porcentaje de barcos hundidos, porque concentrar los barcos no aumentaba proporcionalmente el riesgo. Sí hacía que fueran más fáciles de encontrar, pero también hacía que fueran muchísimo más peligrosos de atacar. Un U-Boot solo podía estar en un lugar a la vez. Si había 100 barcos navegando solos, podía atacar uno tras otro. Si esos 100 barcos navegaban juntos protegidos, podía atacar una vez y luego tenía que huir o morir. El sistema de convoyes tardó en implementarse por razones absurdas. Los mercantes civiles y sus propietarios resistían navegar en formación militar, argumentando que los ralentizaba. Tenían que navegar a la velocidad del barco más lento del convoy, que los hacía más visibles, que perdían flexibilidad comercial. Los comandantes navales británicos tradicionales desconfiaban del concepto, viéndolo como arrear ovejas, indigno de una gran armada. Solo cuando las pérdidas mensuales alcanzaron niveles insostenibles en la primavera de 1917, con Reino Unido a semanas de quedarse sin reservas de alimentos, se implementó el sistema de convoyes de manera universal y obligatoria. El efecto fue inmediato y dramático. El tonelaje hundido mensual comenzó a caer, no porque los U-Boots fueran menos efectivos individualmente, sino porque encontrar blancos solitarios se volvió casi imposible. Y atacar un convoy bien protegido era, cada vez más, una misión suicida. Las minas submarinas fueron otro enemigo silencioso y omnipresente. Los aliados sembraron decenas de miles de minas en las rutas de salida conocidas o probables de los U-Boots. En el estrecho de Dover, cerrando el paso más directo entre Flandes y el Atlántico, en el Mar del Norte, eventualmente en la ambiciosa Barrera del Norte entre Escocia y Noruega. Un campo minado de casi 400 kilómetros de extensión sembrado principalmente por la US Navy con decenas de miles de minas. Esos campos minados forzaban a los U-Boots a tomar rutas más largas, más peligrosas, o a navegar en superficie de noche confiando en la velocidad para atravesar rápido, pero exponiéndose a patrullas de destructores y aviones. Muchos U-Boots se perdieron sin dejar rastro, simplemente desaparecieron. Salieron en patrulla y nunca regresaron, sin mensajes de radio, sin supervivientes, sin testigos. Décadas después, algunos fueron encontrados en el fondo del mar con cascos reventados por explosiones de minas. Sin historia, sin mensaje final, sin posibilidad de despedida, solo silencio. Los aviones y dirigibles añadieron una tercera dimensión mortal a la guerra antisubmarina. Desde 1916 en adelante, aviones terrestres y dirigibles patrullaban las aguas costeras británicas y las rutas de convoy. Un U-Boot en superficie, que tenía que emerger regularmente para recargar baterías y ventilar, era claramente visible desde el aire en días despejados. Un objeto oscuro en el agua dejando una estela blanca. Un ataque aéreo con bombas pequeñas de 50 o 100 libras, aunque raramente hundían un U-Boot directamente, podían dañarlo gravemente, forzarlo a sumergirse de emergencia con daños, o simplemente su presencia forzaba al U-Boot a permanecer sumergido, reduciendo su velocidad a menos de la mitad y agotando sus baterías, limitando su efectividad operativa. El dirigible, aunque lento y vulnerable al clima, tenía una ventaja enorme: autonomía de vuelo de 20 o más horas, permitiéndole escoltar convoyes durante días enteros. La sola presencia de un dirigible sobre un convoy forzaba a los U-Boots a mantenerse sumergidos y alejados, reduciendo drásticamente las posibilidades de ataque exitoso. La guerra se volvía tridimensional: superficie, profundidad, aire. Y los U-Boots, diseñados para 2 dimensiones, luchaban cada vez más en desventaja. El Hydrof-Ono, o sonar pasivo primitivo, fue otra innovación aliada que cambió las reglas. Consistía en micrófonos submarinos sensibles,
montados en cascos de barcos o desplegados desde boyas, conectados a auriculares que un operador entrenado usaba para escuchar sonidos bajo el agua. Podían detectar el sonido de hélices girando, motores diésel funcionando o incluso el sonido metálico del casco de un submarino moviéndose. El alcance era limitado, pocos kilómetros en condiciones ideales, y había mucho ruido de fondo, olas, peces, barcos lejanos, pero funcionaba. Un operador experto podía detectar un U-boot sumergido, estimar su rumbo aproximado y guiar a los destructores hacia él. Los U-boots aprendieron a moverse en silencio, reducir velocidad al mínimo, apagar todo equipo innecesario, ordenar silencio absoluto a la tripulación, incluso respirar suavemente para no hacer ruido. El océano se convertía en un campo de batalla de susurros y silencio, donde el ruido era traición y el silencio era armadura. La guerra submarina, sin restricciones, fue reanudada oficialmente por Alemania el 1 de febrero de 1917, en una apuesta estratégica desesperada y calculada. El alto mando naval alemán, liderado por el almirante Henning von Holtzendorf, presentó al Kaiser y al gobierno un memorándum argumentando que Alemania tenía suficientes U-boots operativos para hundir 600.000 toneladas de transporte marítimo aliado mensualmente de manera sostenida. Calculaban que esto forzaría a Reino Unido a rendirse en 5 o 6 meses, antes de que Estados Unidos, que previsiblemente declararía la guerra como consecuencia, pudiera movilizar y desplegar fuerzas significativas en Europa. Era una apuesta de vida o muerte, ganar rápido por estrangulamiento económico o perder todo. Casi funcionó. En abril de 1917, el mes más sangriento de la guerra submarina, los U-boots hundieron más de 880.000 toneladas de transporte marítimo aliado y neutral. Reino Unido llegó a tener reservas de alimentos esenciales calculadas para solo 6 semanas. Estaba literalmente al borde del colapso por hambre. Los pánicos en las ciudades británicas eran contenidos con censura y propaganda, pero el gobierno sabía que la situación era desesperada. Si esa tasa de hundimiento se hubiera sostenido 2 o 3 meses más, Reino Unido habría tenido que negociar paz, pero no se sostuvo. Los convoyes, finalmente implementados sistemáticamente desde mayo de 1917 en adelante, comenzaron a funcionar. Las escoltas se volvieron más numerosas y mejor entrenadas. Las cargas de profundidad se volvieron más efectivas. Los aviones y dirigibles cubrían más territorio. Los campos minados cerraban rutas. Y, crucialmente, Estados Unidos entró formalmente en la guerra en abril de 1917, y aunque sus fuerzas terrestres tardarían más de un año en llegar en masa, su armada comenzó a contribuir inmediatamente con destructores, escoltas y capacidad de construcción naval que superaba las pérdidas. La apuesta alemana falló por meses. Por meses. Si esto te hace pensar, comparte. Los tipos de U-boots evolucionaron continuamente durante la guerra, adaptándose a necesidades cambiantes y lecciones aprendidas. Los primeros, los tipos U-1 a U-18, eran pequeños, experimentales, con autonomía limitada, diseñados para defensa costera. Los tipos U-19 y U-23, operativos desde 1913, eran ya submarinos oceánicos capaces de patrullas largas. Los tipos U-31, U-43, U-57 fueron refinamientos incrementales, más grandes, mayor autonomía, más torpedos, mejor habitabilidad, aunque mejor es relativo cuando sigues viviendo en un tubo de acero húmedo. Los tipos U-81 y U-93, introducidos durante la guerra, eran los caballos de batalla, 70 metros de largo, desplazamiento de 1.000 toneladas sumergidos, autonomía de más de 10.000 millas náuticas en superficie, armamento típico de 4 tubos de torpedos frontales, más 10 a 14 torpedos totales incluyendo recargas, más un cañón de cubierta de 88 o 105 milímetros. Podían operar en el Atlántico durante 6 a 8 semanas sin reabastecimiento. Los tipos más grandes y especializados también aparecieron. Los U-boots tipo U-151 eran gigantescos,
originalmente diseñados como submarinos mercantes, Deutschland Class, para romper el bloqueo británico transportando carga valiosa entre Alemania y Estados Unidos neutral, fueron convertidos en submarinos corsarios armados. Medían más de 90 metros, desplazaban casi 2.000 toneladas, tenían autonomía transatlántica completa y llevaban cañones grandes de 150 milímetros. Operaron frente a las costas estadounidenses, minando puertos como Nueva York y Baltimore, hundiendo barcos frente a Cape Cod, generando pánico en la población civil estadounidense que nunca había sentido la guerra tan cerca. Algunos U-Boots incluso cruzaron el Atlántico Sur, llegaron al Caribe, operaron frente a África, penetraron en el Mediterráneo a través de Gibraltar. Una hazaña de navegación y coraje, atravesando el estrecho bajo el fuego de baterías costeras y minas. La audacia operativa era impresionante, pero la logística era una pesadilla. Meses en el mar sin apoyo, sin repuestos, con provisiones limitadas y en descomposición, con tripulaciones al borde del colapso físico y mental. Muchos de esos U-Boots de patrulla lejana nunca regresaron. La vida en los puertos submarinos también merece atención porque era parte integral del sistema. Bases como Brujas en Flandes ocupada se convirtieron en fortalezas submarinas donde toda la economía local giraba alrededor del submarino. Había búnkeres de hormigón macizos, talleres con cientos de trabajadores, muchos forzados, prisioneros de guerra o civiles belgas bajo ocupación, diques secos donde los U-Boots eran sacados del agua para inspecciones de casco, almacenes de torpedos custodiados como si fueran oro, cuarteles, hospitales llenos de submarinistas con enfermedades pulmonares crónicas, infecciones de piel, úlceras de estómago, neurosis de guerra. Burdeles y bares proliferaban, llenos de submarinistas en sus días de permiso, gastando su paga en alcohol y compañía femenina, intentando olvidar por unas horas que su próxima patrulla probablemente sería su última. Los submarinistas eran venerados y temidos, héroes nacionales para algunos alemanes que los veían como guerreros valientes luchando contra un enemigo numéricamente superior. Asesinos cobardes para otros que los veían como responsables de la muerte de mujeres y niños civiles en barcos mercantes torpedeados sin previo aviso. Llevaban distintivos especiales, insignias de U-Boot, recibían mejor comida que otras tropas, permisos más largos, pagos extra, porque todos, incluyendo el alto mando, sabían que su trabajo era un infierno y que sus probabilidades de morir eran altísimas. Las tripulaciones desarrollaron supersticiones elaboradas, como todas las comunidades que enfrentan muerte constante e incontrolable. No afeitarse durante toda la patrulla, creyendo que romper esa tradición traía mala suerte. No silbar dentro del submarino, asociado con mal augurio. Tocar ciertos objetos específicos, una válvula particular, un instrumento, una foto, antes de cada inmersión. Rituales absurdos que no tenían base racional, pero daban ilusión de control en un entorno donde realmente no tenías ningún control sobre tu destino. Algunos comandantes eran ases celebrados, con decenas de barcos hundidos acreditados, tratados en la prensa alemana como estrellas. Lothar von Arnold de la Perrière, el as máximo con casi 200 barcos hundidos. Otto Weddigen, héroe temprano que hundió 3 cruceros británicos en una sola patrulla. Max Valentiner, Walter Forstmann y otros cuyos nombres aparecían en los periódicos con cada éxito. Otros comandantes, la mayoría, eran olvidados, perdidos sin gloria, sin menciones, solo estadísticas. El hundimiento de un U-Boot era casi siempre fatal para toda o la mayoría de la tripulación. Si el casco se rompía en profundidad por explosión de carga de profundidad o impacto directo de torpedo o ramming, la presión del agua aplastaba todo en fracciones de segundo. Muerte instantánea, sin dolor, sin conciencia. Quizá la forma más misericordiosa de morir en un submarino. Si el submarino se hundía lentamente pero no podía emerger,
por daño catastrófico en los tanques de lastre que no podían ser purgados, motores muertos, timones de profundidad rotos o atascados. La tripulación moría lentamente por asfixia conforme el oxígeno se agotaba y el dióxido de carbono aumentaba. Las velas y lámparas se apagaban por falta de oxígeno. Los hombres respiraban cada vez más laboriosamente. La somnolencia, luego la inconsciencia, luego la muerte. Podía tomar horas o días dependiendo de la profundidad del hundimiento y el volumen de aire disponible. No había sistemas de escape individual en los U-Boots de la Primera Guerra Mundial. Las escotillas no podían abrirse bajo presión externa. La presión del agua a 50 metros de profundidad es 5 atmósferas, 50 toneladas por metro cuadrado. Imposible de abrir desde dentro sin igualar la presión, lo que inundaría el submarino instantáneamente. Morir en un U-Boot hundido era morir enterrado en un ataúd de acero en el fondo del océano. Algunos submarinos hundidos fueron encontrados décadas después por investigadores modernos, con los esqueletos de la tripulación aún dentro, en posiciones que sugerían que algunos hombres sobrevivieron horas o días después del hundimiento, escribiendo cartas finales, rezando, abrazándose. Esa es la pesadilla que cada submarinista llevaba consigo cada vez que cerraban la escotilla y se sumergían. Los costos estratégicos y humanos de la guerra submarina fueron masivos y las conclusiones complejas. Alemania casi estrangula a Reino Unido, casi gana la guerra mediante bloqueo económico, pero no lo logró. La campaña sin restricciones trajo a Estados Unidos a la guerra, un error estratégico que muchos historiadores consideran decisivo en la derrota final alemana. Los recursos invertidos en construir y operar más de 370 U-Boots, acero, cobre, mano de obra, combustible, podrían haberse usado en tanques, aviones, artillería, transporte para el frente terrestre. El retorno de inversión es debatible y sigue siendo discutido, pero lo que es innegable es que la guerra submarina cambió la guerra naval para siempre. Demostró de manera brutal que una flota de superficie tradicional podía ser amenazada mortalmente por submarinos pequeños, relativamente baratos, operados por tripulaciones pequeñas. Esa lección fue grabada a fuego en todas las marinas del mundo. En la Segunda Guerra Mundial, los U-Boots alemanes volverían, mejorados con motores más potentes, torpedos más fiables, tácticas de manada de lobos, y casi ganaron otra vez. Y en todos los conflictos navales desde entonces, el submarino ha sido una pieza central, una amenaza que no puede ser ignorada. Las innovaciones tecnológicas surgidas directa o indirectamente de la guerra submarina de la Primera Guerra Mundial fueron numerosas y duraderas. Desarrollo acelerado de motores diésel marinos eficientes y compactos, baterías de mayor capacidad y menor peso, sistemas de control de profundidad y trim más precisos y fiables, torpedos con mejores sistemas de guía, periscopios ópticos mejorados, hidrófonos y las bases del sonar, cargas de profundidad y sus sistemas de lanzamiento, tácticas de convoy y escolta, integración de aviación en guerra antisubmarina. Todas esas tecnologías y conceptos nacieron o maduraron durante esos 4 años brutales. No fue una guerra elegante, fue una guerra de ingeniería cruda, de logística peleada hasta el último tornillo, de aguante humano llevado más allá de límites razonables. No olvides suscribirte y darle like al video para que siga subiendo más historias.